amplia experiencia laboral, ¿verdad? Ha trabajado para diferentes empresas, tanto públicas como privadas, y pues tiene mucho conocimiento en la parte de lenguajes de programación, como lo es C#, ASP, Visual Basics, Fox, Java, Android, Assembler, ¿verdad? Y también trabaja con diferentes sistemas operativos, tanto de Linux, Windows y Mac. También trabaja mucho con la parte de los sistemas gestores de base de datos, como lo son SQL Server, MySQL, Oracle, Postgres, SQL, MongoDB y 6 bases de datos. Entonces, tiene mucho conocimiento en parte, ¿verdad?, de lo que es la materia en la cual ustedes pues van a estar trabajando durante este corto tiempo del webinar. También tiene diferentes certificaciones y capacitaciones, como lo son de la parte de Microsoft, como por ejemplo certificación en MTA de desarrollo, certificación en MTA de bases de datos, capacitación para sistemas financieros, instalación y configuración de Oracle, metodología ágil de desarrollo basado en Scrum, y pues también es jurado de tesis en la parte del área de informática. Así que lo voy a dejar rapidito con él para que ustedes pues puedan ampliarse de este conocimiento dentro de este webinar. Tal vez sí active el micrófono, ingeniero, porque creo que no se le escucha. Hola, hola, hoy sí. Sí. Ok, muy buenas noches, jóvenes. Gracias por estar asistiendo a lo que es el webinar que vamos a estar tratando en este tiempo. Vamos a ver lo que es Machine Learning y lo que es la parte de inteligencia artificial. Vamos a estar tratando varias temáticas que hoy en día se ven en la actualidad, pero no están tanto del alcance de la información que nosotros mantenemos o que manipulamos día a día. Nosotros somos parte de este Machine Learning con todas las herramientas que existen actualmente. Vamos a ver que algunas cosas no son tan reales como nosotros las podemos ver, ya que con esto de la Machine Learning y la inteligencia artificial, nosotros estamos en diferentes áreas aplicándolo. Existen montajes que ya no necesitan de una herramienta o un diseñador gráfico, donde la Machine Learning ya se ve aplicada con solo nosotros ir a elegir los elementos que necesitamos. Mi nombre es Orlando Girón, yo los voy a estar acompañando en esta parte del webinar con el que vamos a estar tratando lo que es Machine Learning. Como les mencionaba, hoy en día es bastante utilizada. Como mencionaba el ingeniero Hurtado, yo soy Orlando Girón, soy ingeniero en computación, con más de 10 años trabajando en el área de IT. Soy desarrollador, docente universitario, 15 años de servir a lo que es la casa, a nuestra alma mater, graduado de Ingeniería de Sistemas y Computación de la gran universidad, de la Universidad Tecnológica. He trabajado en diferentes rubros como lo es banca, seguros, azucareros y conocimientos de infraestructura, bases de datos, entre otras cosas en las cuales nosotros hemos ido aprendiendo durante el ciclo, ¿verdad?, de vida, ¿verdad? Y también que en sí se va a tratar lo que es la Machine Learning o la inteligencia artificial. Nosotros vemos que día a día la inteligencia artificial está mostrada tanto en la industria, en la medicina, en lo que es la parte del pensamiento, donde nosotros partimos de un pensamiento ya automatizado y autónomo que nos permite hacer diferentes cosas con el manejo de la información y de los datos. Entonces, la inteligencia artificial es eso. Inteligencia artificial no significa que es más inteligente que el humano y que va a sustituir al humano. Lo que sí que la inteligencia artificial aprende. Existen unos robots que ya están utilizando lo que es la inteligencia artificial de manera bastante avanzada, ¿verdad? Entonces la IA o la inteligencia artificial es una disciplina del campo de informática que busca que las máquinas puedan imitar comportamientos inteligentes. Como les mencionaba, no significa que van a sustituir a los humanos o que van a cambiar a los humanos. La inteligencia artificial ayuda a que nosotros podamos tener un contacto más con lo que es los equipos informáticos,
Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo nosotros podemos imitar comportamientos inteligentes. La inteligencia artificial está basada en inteligencia que nosotros dependemos de la razón y del conocimiento. Es el caso de la inteligencia. Y la inteligencia artificial es algo o una rama en la cual nosotros podemos interactuar entre cada una de las personas, pero de manera automatizada, ¿verdad? No de manera como lo hacemos de una persona hacia otra. Entonces, los comportamientos inteligentes, estamos hablando de personas que se comunican entre sí, vehículos. Nosotros podemos utilizar lo que son piezas de ajedrez, tener jugadas de ajedrez o hacer algunos movimientos de ajedrez. De igual, en lo que es la unión de piezas, nosotros podemos utilizar o armar un rompecabezas de manera fácil y eficiente. Cuando nosotros hablamos de eso, no nos imaginamos que la inteligencia artificial se puede avanzar en lo que es en la actualidad. Ahora estamos hablando de de automóviles que se manejan automáticamente de manera autónoma, de jugadas de ajedrez donde un equipo le ganó al mayor campeón de ajedrez. Entonces, también vemos los seguimientos de patrones dentro de las inteligencia artificial y la interacción entre la computadora y el humano. Estamos hablando de asistentes de computadora, como lo es Alexa, como lo es Google, Cortana, Siri y Brix. Y así sucesivamente, como les mencionaba, los comportamientos inteligentes tratan de imitar a los comportamientos del humano. Entonces, por eso es que van muy ligado al comportamiento que quieren tratar. Entonces, el comportamiento electrónico contra el pensamiento humano. Entonces, aquí existe una totalidad imitación de lo que nosotros hacemos y cómo actuamos, ¿verdad? Pero hay un parte del aprendizaje donde no nos pueden sustituir, ya que nos dependen de nosotros para que exista lo que es la IA. Por ejemplo, vamos a ver este video. En este video vamos a mostrarlo bien acá. En este video vemos el comportamiento de una inteligencia. Vamos a ver si me deja reproducirlo acá. Vamos a hacer aquí directo. Ok, aquí vemos el comportamiento en la forma de actuar de de un equipo o de una máquina, en la cual trata de imitar un partido de fútbol. Y si se fijan, él no tiene autonomía o no tiene el mismo pensamiento que un humano. Entonces, no permite, por eso está un poco más desligado lo que es el comportamiento, ya que en este caso, los robots que están interactuando, si se fijan, el movimiento de una persona que juega fútbol pone en práctica lo que son su equilibrio, lo que es su movilidad, pero a diferencia de los patrones que va siguiendo, entonces la movilidad se hace un poquitito más complicada. Entonces, los tipos de IOs pueden existir los sistemas que pretenden un conjunto ilimitado de tareas y hay sistemas que son capaces de aplicarse a variedad de problemas o dominios diferentes. Dentro de la inteligencia artificial existen lo que es una inteligencia artificial débil y una inteligencia fuerte. En la vida real existe una persona o un robot que a la larga él ha seguido lo que son los patrones. A esto nosotros lo llamamos Sofía. Sofía es un robot autónomo que hace las acciones de un humano y interactúa como humano. También en la ciencia ficción existe esta, cuando nosotros veíamos Star Wars, que veíamos en Wall-E, también en Jarvis, donde la inteligencia artificial es más ya entendible, ¿verdad? Ahí solo nosotros lo podemos ver en lo que son las películas. De igual forma, nosotros vemos que la programación orientada a objetos está orientada a problemas muy concretos. Por ejemplo, aquí cuando nosotros jugamos No te enojes versus a lo que vemos en la ciencia ficción, que resuelve problemas en viajes temporales, vemos todo eso en lo que es Terminator y otros programitas que han salido por ahí, ¿verdad?
También existe flexibilidad, no existe mucha flexibilidad en lo que es la inteligencia artificial. Y como la fuerte, sí existe que puede aplicar cualquier comportamiento de manera rápida. Entonces, ¿qué es un Machine Learning? Los Machine Learning existen tres formas. Una supervisada, una no supervisada y una por esfuerzo. Entonces, estos de Machine Learning es un aprendizaje de que la máquina tiene en el subcampo de la inteligencia artificial que busca resolver cómo construir programas de computadora que nosotros en nuestra carrera vamos adquiriendo la experiencia de cómo crearlo, ¿verdad? Entonces, aquí existen lo que es el entrenamiento. El entrenamiento es basado en lo que son los datos y la idea es automatizar por medio de algoritmos lo que es la Machine Learning. Entonces, la elección del algoritmo depende de lo que nosotros queremos mostrar. El entrenamiento que se va dando, los vectores que va teniendo el algoritmo para luego aplicarlo a lo que es el modelo. Entonces, ese es el aprendizaje que hace lo que es el Machine Learning. Entonces, nosotros tenemos hacer una información, tenemos los datos de entrada, la respuesta y la aplicación. Entonces ahí nosotros lo vamos viendo según la necesidad que nosotros tenemos del Machine Learning. Un campo muy importante del Machine Learning que vamos a ver es esto. Existe algo que se llama Gaussian. Gaussian, vamos a poner bien, es un Machine Learning donde nosotros podemos ir a aplicar por medio de patrones, ya vamos a ver qué son los patrones, y crear un elemento directamente dentro del programa. Entonces lo que hace Gaussian es trabajar en la parte de Machine Learning, es gratuito, y nosotros podemos ir a hacer obras en un minuto. Por ejemplo, yo quiero crear un landscape y dentro del landscape, dentro de Gaussian, yo quiero, por ejemplo, hacer una montaña. Vengo y yo la dibujo lo que es la montaña y la vamos a dibujar. Utilizo las herramientas para dibujar la montaña. Perdón, aquí está muy grande. Entonces vamos a dibujar lo que es la montaña. Nosotros dibujamos la montaña de esta forma. Yo le voy a agregar lo que es nieve. Le puedo agregar nieve a lo que es la montaña que estamos dibujando. Mire, pero ahí no está haciendo nada. Ok, ya vamos a ver cómo se aplica. Ok, y ahora lo que yo quiero también es hacer que esto tenga agua. Lo vamos a hacer con el agua acá. Esto que está aquí sea agua. Ok, yo puedo pintarlo directamente utilizando las herramientas acá del Machine Learning y que él me vaya dibujando. Ok, todo esto es agua. Yo aquí quiero también plantas. Entonces coloco las plantas acá y donde yo las voy a dibujar, puede ser aquí, puede ser acá, a donde yo lo necesite. Ok, aquí ya tengo un medio trazo. Entonces, nosotros al pasarlo a Machine Learning, le presionamos acá, le damos a aceptar y vamos a ver qué es lo que me transforma. Una imagen que tenemos de esta forma me la puede transformar en lo que es una imagen ya prediseñada. Entonces, le doy a la transformación, dice que tengo que activar los términos de condiciones. Ok, ¿qué vamos a hacer? Activar acá. Le doy ejecutar y vean a lo que se transforma. Una montaña que yo diseñé básica a una montaña de Machine Learning. Aquí yo puedo agregarle, por ejemplo, árboles. Les puedo agregar árboles acá. Este va a ser un arbolito. Lo pasamos a Machine Learning y el Machine Learning ya me dibuja lo que es el árbol, basándose en lo que son los patrones. Se fijan ahora, como les mencionaba, una imagen puede ser real o ficticia.
Yo puedo seguir agregándole más cosas. Por ejemplo, yo aquí le puedo agregar objetos, lo paso a Machine Learning y aquí ya me aparece lo que es la nube o lo que yo quiero agregar, ¿verdad? Entonces yo puedo ir agregando o transformando los objetos, puedo borrar de igual forma y puedo ir ya creando en sí lo que es una parte de Machine Learning, donde nosotros vamos aprendiendo en base a las características que nosotros vayamos creando. Entonces, basado en eso, existen el entrenamiento de Machine Learning, donde es el proceso, donde nosotros vamos capturando la información. En este caso, la información la estamos capturando en este lado de la pantalla. Y luego lo que es la entrada de datos, que es el modelo, entrenamos nuestro modelo de datos, enviamos el algoritmo y hacemos lo que es la predicción en lo que es el Machine Learning. Para devolvernos, entre más datos tengamos, más información que nos permite hacer un modelo exitoso de lo que es la parte de Machine Learning. En Machine Learning nosotros tenemos lo que son los datos, que es la parte importante, luego las características que va a tener y luego los algoritmos que se van a aplicar para la creación de este Machine Learning. Nosotros tenemos un objeto en los cuales nosotros los datos los manejamos directamente dentro del entrenamiento y esos datos que vamos manejando, partiendo de ellos creamos lo que son patrones y modelos. Esos modelos nos permiten determinar qué tipo de característica va a tener. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando de unos datos de entrada, el modelo y las anotaciones que se van a hacer en una predicción para determinar qué tipo de objeto es. Pasándonos a eso, nosotros nos vamos aquí a lo que es una red neuronal. La red neuronal nosotros le vamos creando lo que son neuronas, el número o la cantidad de neuronas que queremos administrar dentro del Machine Learning. Entonces tenemos los dos datos de entrada. Los datos de entrada son los colores y los datos de salida son lo que queremos formar. Entonces nosotros podemos ir conectando los colores e ir formando según el estudio que vamos creando o según la característica que queremos agregar, vamos creando lo que son las neuronas dentro de las salidas que vamos a generar. Y entre más neuronas nosotros podemos tener diferentes tipos de entrenamiento. El entrenamiento para formar lo que son neuronas distintas, podemos ir agregando más componentes y más neuronas. Esto es como que nosotros tuviéramos en nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces nosotros le podemos decir cuántos datos de salida o qué queremos formar en nuestra imagen. Entonces en lo que es el Machine Learning, nosotros podemos elegir el tipo de datos que necesitamos, la información que queremos formar. Necesitamos los datos de entrenamiento. Aquí estamos entrenando lo que es el Machine Learning y que nos permite hacer lo que es la parte de neuronas. Acá podemos hacerlo de manera lineal, podemos hacerlo de manera tangencial, podemos hacer un Simon, que es una simulación de lo que queremos mostrar acá directamente. Entonces el Machine Learning lo que hace es, por medio de entrenamientos, va generando lo que son cada uno de los componentes que necesitamos para realizar una predicción en específico. Entonces, en base a los datos de entrada, él forma un modelo y los va agrupando y los va separando. Por ejemplo, el perro, lo vemos acá como una parte de acción y el perro es un agente que espera una recompensa por hacer una acción que nosotros le digamos. Por ejemplo, si le decimos a un perro sentate o un perro ladra, entonces él espera una recompensa a cambio. Así de esa misma manera trabajan los modelos de Machine Learning. Esto que está acá son las neuronas que acabamos de visualizar en la gráfica que teníamos en el web. Y acá en cada uno de ellos existe lo que es el modelo, la caja negra, la caja gris y la caja blanca, que sería el resultado que va dejando en la parte del Machine Learning. Entonces, lo que hace en el Machine Learning es el supervisado clasifica según los objetos, los asocia y va generando cada uno de los componentes que él necesita.
Entonces, este Machine Learning puede ser supervisado y no supervisado. Esto no supervisado es el que acabamos de realizar. Si se fijan, las gráficas son similares. Aquí utilizamos agrupamientos y en la otra tenemos lo que son los tipos de regresiones lineales y logísticas. Entonces, en las redes neuronales podemos tener ciertas características, que es la que vimos en la pantallita. Esas redes neuronales nosotros podemos estudiar el comportamiento que vamos a tener de una entrada hacia una salida y clasificarlo según lo que nosotros necesitemos. Aquí pueden existir N cantidad de redes neuronales. Estas redes neuronales se van clasificando según la necesidad y según el entrenamiento que vamos haciendo dentro del Machine Learning. El Machine Learning no solo se trata de cosas así físicas, sino que también podemos ir a la profundidad de los objetos. Cuando hablamos de redes neuronales, todos los días nosotros somos parte de una red neuronal. En nuestro teléfono móvil, nosotros somos un ente al que le estamos brindando datos a compañías de lo que son los negocios para ver las necesidades que nosotros tenemos. Si nosotros tenemos activado que nos estén monitoreando, por ejemplo, si nosotros pensamos en un momento, estamos hablando que necesitamos una comida o necesitamos ciertos datos, entonces ya nos salen las características o las propiedades de esas comidas y a dónde las podemos comprar y las promociones. Entonces, cada una de esas redes neuronal nos tiene en estudio día a día a nosotros, ¿verdad? Entonces, con esto de la llegada de los smartphones, existen varias redes neuronales que sirven a las compañías para la toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, si nosotros formamos un píxel, este píxel puede ser un estudio de las redes neuronales que vamos a desarrollar. Tenemos el píxel, él tiene lo que son las entradas, estudia lo que son las entradas, hace las redes neuronales, estudia cada uno de los componentes para llegar a una conclusión que está usted hablando de un número 4. Aunque usted lo dibuje, él lo interpreta y lo muestra en lo que son las gráficas. Cada una de las redes neuronales necesitamos, como les mencionaba, datos. Las redes neuronales, entre más datos tengan, más información y le brindamos a ellas y nos puede determinar qué tipo de factor es el que estamos nosotros pretendiendo utilizar para la salida. Como vimos en el ejemplo, ahí estamos trabajando con lo que es la parte de segmentación, clasificación y detección de objetos y detección de cada uno de los elementos que él ha estudiado en sí, lo que es la red neuronal. Puede ser para determinar un objeto, un gato o un perro o un patrón que nosotros establezcamos. En las redes neuronales existe también esta paginita que se llama Make Sense. Make Sense lo que hace es que nosotros tengamos la parte de inteligencia artificial y que podamos administrar o que podamos colocar lo que es la información. Esta parte de inteligencia artificial no solo se basa en objetos, no solo se basa en imágenes, también se basa en programación. Hoy en día existen diferentes formas en las que nosotros podemos colocar código y ese código ya se va traduciendo a lo que la necesidad que nosotros tengamos. Digamos, yo estoy haciendo un for, un while, un do while o un else. Él me va creando lo que es la parte del código basándose en la experiencia que ha tenido él. Bien, entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Y qué es lo que se va a tratar el seminario? Nosotros vamos a tratar de ver en un seminario en el cual vamos a estar tratando cosas. Voy a desconectar mi cámara y me voy a pasar al entorno. ¿Ok? Me voy a pasar al entorno de trabajo. Voy a desconectarme de acá para que vean cómo funciona lo que es una red neuronal. Traslado acá, aperturo la cámara. Entonces, al aperturar lo que es la cámara, él va detectando cada uno de los componentes que están dentro de ella. Por ejemplo, si yo muevo un objeto y lo va determinando en base a patrones. Acá me dice, yo tengo en mi patrón principal, el cual me determina que soy una persona. Pero si yo agrego un factor o algo más,
Entonces me dice que es dependiendo de lo que yo tenga, ¿verdad? Entonces aquí me dice que es un control remoto. ¿Cómo lo determina? Lo determina por medio de los controles o por medio del entrenamiento que ha tenido esta red neuronal. Si nosotros lo giramos, él me lo determina como que es un bate, ¿verdad? De béisbol. Ahora, si yo muevo otro objeto que es un teléfono móvil, entonces él lo determina según la necesidad que nosotros tengamos de ver qué tipo de red neuronal. Existen diferentes tipos de redes neuronales en las cuales nosotros podemos incorporar, por ejemplo, que determina si usted tiene lo que es una mascarilla colocada o si no, o si es un objeto el que está determinando. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a empezar a crear en lo que es el seminario que se va a impartir y que es creación de estudio utilizando lo que es Python para hacer estas redes neuronales. El porcentaje que se muestra en la pantalla determina qué tanto es el acierto que tiene. Si se fijan, tiene el 80 o el 90% de acierto de que se está tratando de una persona a la que se está mostrando. Entonces, si nosotros movemos nuevamente el control, aquí me dice o me determina que está en un 70% de seguridad, en un 50%. Si yo lo alejo un poco más, él me va a determinar el rango de patrón que va a generarse en base a lo que nosotros estemos mostrando en pantalla. Entonces, de esa manera, nosotros podemos detectar la segmentación de objetos y a ver lo que son los patrones, y en base a patrones nosotros vamos determinando qué tipo de objetos se están creando en lo que es el Machine Learning. Así podemos nosotros determinar, no sé si ustedes vieron lo que es Rápido y Furioso, donde salía un hacker que determinaba todas las cámaras. Entonces, las cámaras se basan en patrones y estos objetos que están aquí son objetos de estudio. Y en base a eso nosotros fuimos dibujando. Acuérdense lo que hicimos. Entonces aquí vamos del contrario, vamos pasando a lo que son segmentación de objetos. Bien, entonces así generamos nuestra primera red neuronal con el ejemplo que hicimos y con esto damos por cerrado lo que es el webinar. Un poco rápido por el tiempo, ¿verdad? Que tenemos. Okay. No sé si quiere abordar algo más, ingeniero Hurtado. Bueno, por el momento creo que no. Agradecer de verdad por la ponencia en la cual se está desarrollando lo que es el Machine Learning y hacer la invitación, ¿verdad? A los compañeros que si necesitan saber un poco más o interactuar más con la herramienta, pues sus docentes le van a enviar lo que es una invitación, ¿verdad? Lo que es la fecha o el código y el precio, ¿verdad? Que va a tener lo que es este seminario para que ustedes puedan ampliar un amplio conocimiento respecto a esta herramienta, ya que pues esta herramienta pues se utiliza también con Python, ya que es un poco más demandada, ¿verdad? Lo que es este lenguaje de programación y lo pueden implementar, como ya el ingeniero lo había mencionado, con lo que es la inteligencia artificial. No sé si alguien tiene alguna pregunta o inquietud para poder ayudarle. Si no, pues damos por finalizado, ¿verdad? Lo que es este webinar. Bueno, entonces agradecerle, ¿verdad? Para las personas que se conectaron y pues estaremos en comunicación y en contacto por cualquier inquietud que tengan. Pasen una linda noche y nos vemos nuevamente. Bendiciones para todos. Feliz noches, jóvenes.